La palabra de Dios es medicina y es vida a las que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Pero esa palabra hay que creerlo, hay que recibirlo, hay que confesarlo y hay que perseverar. Le vamos a dar semillas para que tú puedas en tu corazón recibir esas semillas. Y entonces guárdalo en tu corazón. Si oramos por ti, Dios comienza una obra. Hay veces que Dios sana inmediatamente y a veces es progresiva. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y es un proceso y es un progreso. Entonces, si tú arrancas la semilla que está siendo plantada, dices, pues no siento mejor, pues ya lo destruye. Tiene que seguir creyendo, recibir la palabra y seguir creyendo para que esa palabra eche raíces y que va afectando tu cuerpo. Voy a hablar de las causas de las enfermedades, voy a hablar de las maldiciones, voy a hablar de por qué uno está enfermo y cómo ser libre. Y esto es revolucionario, yo lo veo revolucionario porque puede cambiar no solamente los que están aquí, sino hasta el fin del mundo. Porque muchos están enfermos sin saber el porqué y al no saber el porqué no pueden salir adelante. Entonces llegan a un culto, se ora por ellos y se sienten un poco mejor aliviados, pero siguen el estilo de vida que tenían antes y se les vuelve la cosa igual. Entonces tenemos que saber cómo proceder. Entonces muy importante lo que le va a decir. Primeramente vamos a leer de Hechos capítulo 10, versículo 38. Y luego Mateo capítulo 4. Voy a leer Hechos 10, 38 primero. San Pedro está explicando el ministerio de Jesucristo. Hechos 10, 38. La palabra de San Pedro, como Dios, aquí estamos hablando de Dios el Padre, ungió con el Espíritu Santo. Aquí vemos la obra del Espíritu Santo. Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder. Aquí se habla de los dones. Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo, con poder, a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué veamos aquí? Que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo estaba involucrado en sanar la gente y esta gente no tenía la bendición de Dios. La enfermedad no era que Dios le había enviado para que sean purificados, sino era una opresión del diablo. Veamos la voluntad de Dios y veamos que el diablo quería oprimir a la gente con enfermedad. ¿Entienden? Dios estaba con él y él estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces la sanidad de tu cuerpo, de mi cuerpo, es la voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios quiere que prosperemos en toda área, que tengamos éxito en todo lo que hacemos, que no seamos la cola, sino la cabeza, que no tenemos que buscar trabajo, sino dar trabajo, no pedir prestado, sino prestar. Tenemos que ser un pueblo especial. Entonces, la Biblia dice, Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera tu alma. Que tengamos salud como prospera el alma, que van juntos, el espiritual con lo físico. Dios quiere que tu espíritu sea sano y tu cuerpo sea sano. Ahora, la Biblia dice, si hay algún enfermo, que llama a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite, que representa el Espíritu Santo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo, y la oración de fe, no cualquier oración, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo sanará, el Señor lo levantará, es un proceso. Y luego dice, y si estuviera en pecado, les serán perdonados. Luego dice, confesad vuestros pecados, faltas los unos a los otros y rogad los unos por los otros. Así que si tú vienes guardando pecado en tu corazón, Dios te puede sanar, pero no es la forma que Él funciona. Él quiere que tu alma sea limpio
y su espíritu sea limpio y su cuerpo también. Estuve predicando en una ciudad de Estados Unidos, en Filadelfia, en la calle. Y un hombre, después de la reunión, se acercó y dice, mi esposa está muriendo, tiene 12 días de vida, tiene un tumor cerebral y los médicos dicen que es muy peligroso operarla. Entonces ahí está, 12 días de vida, si quiere subir. Yo subí ahí y encontré a esta mujer, toda la cabeza envuelta en vendas y un niño pequeño en una cuna, y me dio compasión y oré por ella. Y Dios la sanó totalmente. Vine después de 2 o 3 meses y estaba completamente sana, no se había operado. El tumor se había desaparecido. Pero luego cuando fui a orar, Dios me dijo, no ora por ellos. Y intenté orar y algo me dijo, no. Entonces paré y dije al hermano que había venido conmigo, hermano, yo no puedo orar por esta familia. Y uno miró al otro, dice, dígalo tú. El otro dice, no, dígalo tú. Y lo que pasa, que él había dejado a su mujer y estaba viviendo con ella. Ella había dejado a su marido, estaba con él. Y Dios dice, yo te sano, pero ahora póngate la vida en orden. ¿Entiendes? Entonces, si hubiera pecado y confesar la falta uno al otro y arreglarse delante de Dios, porque Dios sabe todo. No hay nada oculto a los ojos del Señor. Entonces vamos a Mateo capítulo 4, vamos a ver lo que hizo Jesús. Capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Dice así o no? Yo recuerdo cuando esa revelación me vino en México y había interpretado ese texto en mi cabeza de una forma que no está escrito. Y lo había interpretado de esta manera. Los que en mí creen, las obras que yo hago, ellos también lo harán. ¿Es así? No. Así lo interpreté yo. Y de ahí mi mente tuvo que dar un cambio. Porque no dice los que creen en mí, sino el que cree en mí. Y yo pensé, la iglesia universal, todos juntos podemos hacer la obra que Jesús hizo individualmente. Pero no dijo todos juntos, dice él, tú. Y yo entendí que yo que creí en él tenía que hacer la misma obra que él hizo. Y en esa noche es cuando se soltó mi fe y paralíticos comenzaron a ser sanos. Yo creo que la Biblia no ha cambiado, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y él dice, si puedes creer, verá la gloria de Dios. En su pueblo de Nazaret, donde había sido criado, no pudo hacer milagros por la incredulidad de la gente y se maravilló. Y cuando un hombre que tenía un hijo epiléptico le vino y le dijo, Señor, mi hijo está tormentado por un demonio, si puede hacer algo, ayúdanos. Y el Señor, ¿tú sabes cómo le contestó? No si yo puedo, sino si tú puedes creer. Todo es posible a el que cree. Entonces la responsabilidad lo volvió a caer sobre nosotros. El que cree, la obra que yo hago, él también las hará. Yo voy a confiar en el Señor y voy a darle palabra que puede romper maldiciones que han venido sobre muchas personas para librarle de la atadura del diablo, porque la enfermedad es opresión del diablo,
además de muchas veces la ignorancia nuestra en no saber cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado. Ahora, la Biblia dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo tocando cualquier cosa que piden, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay que ponerse de acuerdo. Luego dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y hace, no sé el tiempo, Antonio y yo y Amada estamos en la oficina porque los médicos le habían dado un diagnóstico terrible de leucemia y con una niña pequeña tenía meses de vida. Entonces nos pusimos de acuerdo con fe. Ella tenía fe. Es una mujer de Dios, una mujer de intercesión. No había nada que podía estorbar el don que Dios nos ha dado. Antonio y yo teníamos fe. Ella tenía fe. Estaba desesperado. Los médicos dicen que no hay esperanza. Te dan tanto tiempo de vida. ¿Y qué ha hecho Dios? Pase y nos diga. Bueno, pues el diagnóstico fue leucemia mieloide crónica. Y bueno, una de las palabras que Dios me dio, que me vino a la mente, fue conforme a tu fe te será hecho. Fue lo que Dios me dijo. Y yo me aferré a eso, que la oración de fe sanará al enfermo. Y yo buscaba a Dios día y noche, oraba, clamaba, oraba. Y fue cuando al mes el médico me diagnosticó eso. Todo vino a raíz de un análisis de sangre que me hice y a las 5 horas me llamó por teléfono un doctor diciéndome que bueno, que quería hablar conmigo. Me comunicó la noticia y bueno, me hicieron pruebas, muy dolorosas y tal, y ese día salí pues eso, con el diagnóstico de que estaba enferma. Y bueno, yo salía, recuerdo, del hospital, cabizbaja, y me venía a la mente una alabanza que era: el diablo no vencerá, no lo hará. Y es así, yo decía, mi confianza está puesta en ti. Y digo, y tú me vas a levantar, tú eres mi sanador, tú eres mi Señor. Y digo, y yo sé que tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y me vas a sanar. Es decir, una confianza plena en que Jesucristo hace los mismos milagros hoy día que hacía cuando leemos la Biblia, ¿no? En aquel tiempo. Y bueno, y llegó el momento y el pastor Daniel, el pastor Antonio, oraron por mí. Y yo recuerdo, yo sé, en ese mismo instante que estaba sanada. Yo lo sabía. Es decir, en mi interior, en mi cuerpo. Y al día siguiente, era, si no recuerdo mal, una tarde, al día siguiente, pues digo, voy a hacer todo lo que yo no podía. Y empecé a dar botes, empecé a trabajar, a fregar mi casa, a hacer... Yo estaba fenomenal, yo no podía hacer absolutamente nada. A las 2 de la tarde, cuando más calor hacía, yo a las 11:30 tenía que correr a mi casa. Es decir, yo no podía estar al sol, yo casi me desmayaba, es decir, tenía que correr sobre las 11:30. A las 2 de la tarde, a pleno sol, digo, yo salgo a las 2. Perfecta. Yo salí, vamos, yo digo, bueno... Y había un anhelo en mi corazón de escuchar las palabras del médico. Y yo quería escuchar de su boca admiración hacia Dios, ¿no? Quiero escuchar de él que diga, estoy alucinando porque no comprendo nada. Y bueno, y cuando fui al doctor, fueron las palabras que salieron de su boca. Estoy alucinando, dijo, estoy alucinando. Jamás, jamás, jamás en la vida he visto nada igual. Esas fueron las palabras de un médico. Jamás. Y analíticamente estaba perfecta. Y bueno, y luego, claro, tuvieron que venir otras pruebas, un poquito más adelante, 6 meses después, otras pruebas que eran más de médula, tal, más complicadillas. Negativo totalmente. Sanada, absolutamente, completamente sanada. Dijo, la enfermedad no existe, me dijo. No hay enfermedad, la enfermedad no existe. Así que gloria a Dios, que Él sigue sanando hoy día. Él es poderoso y no importa lo que haya en tu vida, que Él es poderoso para sanar. ¿Cuánto tiempo te dio de vida? Bueno, esa enfermedad, sin medicación y tal, entre 3 y 5 años. Uno se muere sí o sí, es decir, que... Pero que ninguna medicación puede hacer es que no puede sanar. Es decir, es imposible, que... Es que es imposible, es decir, que el médico mismo, siendo médico, dijo esas palabras. No ha sido una medicación, ha sido la mano poderosa de Dios sanando mi cuerpo, vamos, haciendo el milagro. Porque es que... Y un milagro muy grande, cáncer, leucemia, es decir, que eso es... Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Yo recuerdo cuando oramos,
sentí del Espíritu Santo como si estaba arrancando algo, una hierba mala de todo su cuerpo, como salió como un vómito, y se arrancó ese espíritu de enfermedad. Y luego la prueba lo confirmaban. Entonces, ahí está una prueba que Dios sigue sanando y que el espíritu de enfermedad no puede resistir el poder del Espíritu Santo. Y necesitamos que esa chispa, cuando tu fe y nuestra fe, los ancianos, se juntan, se forma la chispa y se hace el milagro. Entonces, tú recuerdas que hablamos de la serpiente en el desierto. La palabra de Jesucristo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo recuerdan? Entonces hablamos de la serpiente que había mordido el pueblo por su murmuración, por sus quejas contra Moisés y contra Dios, contra la autoridad que Dios había puesto. Y Dios envió estas serpientes venenosas que mordía el pueblo. Y Moisés clamó al Señor y el Señor le dijo: hazte una serpiente de bronce, póngale en una asta y todo el mundo que lo mira será curado. Es necesario la fe cuando mirasen eso, porque algunos podían pensar, pues, ¿y qué me va a hacer eso? Mirar, ¿y eso qué? Pero Dios estaba dando símbolos de la cruz de Cristo. Y Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente, así me tiene que levantar a mí en una cruz. Esa serpiente era la muerte a causa del pecado. Y Cristo en la cruz tomó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, escucha bien, muertos al pecado, vivamos a la justicia. Entonces, como Cristo tomó su pecado en la cruz, también tomó nuestras enfermedades, porque la Escritura dice que Él fue herido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas en la espalda fuimos nosotros curados. ¿Lo están entendiendo? Y San Pedro lo repite como si fuera ya hecho. Por sus llagas fuimos nosotros, no seremos, sino fuimos curados. El precio está pagado. Entonces Jesús dice, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y luego dice, no he venido a llamar los justos, sino pecadores, para que se arrepientan. La medicina para el pecador, ¿qué es? Arrepentimiento. Vamos a repetir. Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es la medicina de sanar del pecado. Y cuando Cristo estaba en la cruz, tomó nuestro pecado en su cuerpo sobre la madera. Y Él fue hecho maldición, porque la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en madero. Entonces Él recibió todas nuestras maldiciones a causa del pecado. Ahora, en Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dos preguntas. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque dice nuestro anuncio. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo está diciendo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y luego pregunta, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová significa el poder de Dios. ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? Sobre los que han creído el anuncio. ¿Cuál es el anuncio? Es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio?
El Evangelio es de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el Evangelio. El Evangelio es que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados. Entonces es una cosa de sustitución. Dios no tiene ninguna obligación a perdonarte o a mí. No tiene ninguna obligación porque tú le pides que Él te contesta. Dios no está obligado a nadie. La única manera que Dios se obliga a contestar es cuando tú crees en el Hijo que murió en tu lugar. Cuando crees que Dios lo levantó de los muertos y lo cree en el corazón y lo confiesa con la boca. No es que Dios está obligado, pero está obligado a su palabra. Es un Dios de palabra. Es un Dios de palabra. Pero la moneda, la divisa del cielo es la fe. Si tú puedes creer. Y cuando Lázaro se murió en la Biblia, María y Marta, sus hermanas, estaban llorando porque Jesús había tardado 4 días en llegar. Y Jesús dice, tu hermano resucitará. Y ellos dicen, sí, yo sé que algún día van a resucitar. Pero Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá nunca. Entonces, el Señor le repitió, no te he dicho que si creyere, verá la gloria de Dios. Siempre vuelve a eso. El que cree, no el que tenga dinero, ni que es bueno, ni que gana nada, ni que da a los pobres, ni que es misericordioso. El que cree. Abraham creyó a Dios y le fue puesto a su cuenta como justicia. Ahora, tú no crees, dice, ¿qué importa? Si no cree la palabra de un caballero, le está llamando mentiroso, ¿no? La Biblia dice, el que no cree en el unigénito Hijo de Dios le ha llamado mentiroso. Y creo que es muy serio llamar a Dios mentiroso, ¿verdad? Pero Dios no tiene obligación a nadie que no le cree. Ahora, la Escritura dice, para los que están en pecado, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, ¿de qué? De perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fiel a su palabra y justo porque no va a cobrar la factura 2 veces. No va a cobrar la factura 2 veces porque si Cristo lo pagó y tú lo crees, Dios no te lo cobra. Y si tú no lo crees, ¿cuál es la factura? Es muerte. El salario del pecado es muerte. El don de Dios es vida. Jesús. Aleluya. Entonces ahora podemos leer Éxodo 15. Recuerda, la serpiente en el desierto era un símbolo de la cruz de Cristo. Serpiente representaba a la maldición, Cristo se hizo maldición por nosotros. ¿Lo están entendiendo? ¿Está entrando? Y si Cristo tomó mi maldición, ¿no lo tengo que tomar? Ahora, cuando tú vas a la farmacia, ve esa señal de un asta y un serpiente. Se refería a eso, lo ahí donde lo han sacado. Pero ahora en Éxodo 15 tenemos otra crisis del pueblo de Israel, versículo 23. Recuerda en Éxodo, lo que hemos leído antes, 21, era murmurar contra Moisés y contra Dios. Aquí murmuraron, pero no era contra Dios ni contra Moisés, sino se quejaron porque no podían beber después de 3 días. ¿Cómo estaríamos nosotros con los niños, con el ganado? Casi 500,000 de personas sin agua en el desierto y llegan a agua y no lo podían beber. Estaba amargo. Se llamaba Mara, amargo. ¿Tú has llegado alguna vez en tu vida amargado? Aguas amargas.
Samaritana, las aguas amargas por tus pecados debías de tomar, pero por gracia para vida eterna fluye en Cristo ríos, agua y manantial. Pero por gracia para vida eterna fluye en Cristo río, agua y manantial. Dame de agua, agua de vida. Cristo es la peña que hirió Moisés. El que bebiera de la peña herida, jamás en la vida sufrirá de sed. Entonces, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento son símbolos de lo que estamos viviendo ahora. Siempre va a la cruz. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia el Nuevo, pero Jesús está en toda la Biblia. Entonces veamos en Éxodo 15, versículo 23, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Aquí vemos la cruz otra vez. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y ahí les dio estatuto y ordenanza y los probó. Y dijo, escucha muy bien, aquí hay una revelación que puede cambiar tu vida y tu iglesia. Yo por lo menos lo creo. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres, aquí estamos siempre hablando de lo mismo. Si oyeres, Shema Israel. Dios está diciendo, oiga, escucha, ponga atención. Si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, aquí hay una revelación tremenda. Primero, dice, si hace caso, si obedece, no tendrás ninguna enfermedad. Ahora, pero ¿quién ha obedecido toda la ley de Dios? Ninguno. Todos hemos pecado. Porque cuando dice, yo soy Jehová tu sanador, lo que está diciendo, yo soy Dios tu médico. Y aquí vemos dos sistemas. Esto es, ojalá que le pudiera meterlo en tu cabeza. Dos sistemas. Uno, el sistema del mundo de medicina y otro, el sistema de Dios en la iglesia. Dios dice, si obedece todas mis ordenanzas, y esas ordenanzas se refiere también a las reglas naturales de comida. Dios le dijo a Israel lo que podían comer y lo que no podían comer. Tú sabes que el pueblo judío tenían adelanto centenares, si no miles de años antes de la ciencia. La cuarentena, Dios se lo dijo a ellos, cuando hubiera alguien enfermo con lepra o infecciosa, sacarlo fuera. La cuarentena vino del pueblo de Israel. Y también, cuando tenía que ir de cuerpo, tenía que ir fuera, excavar y enterrarlo. ¿Conoce la historia de la plaga negra, la plaga bubónica en Europa? Los miles y miles que murieron porque las materias fecales lo tiraban en la calle, por un pasillo en la calle, por el agua, y la gente se moría porque no sabían de gérmenes todavía. Y el pueblo judío, Dios le había dicho, toda la materia fecal, enterrarlo. Por ejemplo, la circuncisión. El día octavo tienen que circuncidar a los hijos. El día octavo han descubierto que la vitamina K que produce la coagulación de sangre llega al más alto en la vida el día octavo. Y han comprobado que las mujeres judías tienen mucho menos porcentaje de cáncer de la vejiga que los gentiles por la circuncisión. Entonces eran muchas leyes naturales para que ellos no tuvieran ninguna enfermedad. Ahora, nosotros hemos quebrantado la ley de Dios en la comida sobre todo.
la gran mayoría de enfermedades vienen por comer demasiado o comer mal. Comer mal piensa que come poco, pero comer mal es comer mucho. Come 2 o 3 veces más de lo necesario. Ahora, la Biblia dice que hemos sido rescatados, redimidos de nuestra vana manera de vivir, heredados de los padres. Pero que tú te conviertas, te entrega a Cristo, te bautiza y sigue comiendo lo mismo. Y Dios me dijo una cosa que me es muy difícil, y a ver, con vuestra colaboración, Dios me dijo, sana mi pueblo y enséñales las leyes naturales de salud. Pero cuando yo toco pata negra o pan blanco, ya se levanta, es como tocar el santo. Entonces, yo no tengo tiempo de explicar todas las leyes naturales. Aquí estoy para hacer las cosas espirituales. Pero lo que quiero decir, que cuando Jesús sanó a ese paralítico, dijo, vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Y si Dios te sana y tú no cambias la forma de comer y vivir, te volverá la enfermedad otra vez. Entonces tenemos que estudiar 2 cosas de más importancia. ¿Cuáles son las 2 cosas de más importancia? Primero, tu vida espiritual con Dios, con tu prójimo. ¿Es así o no? Segundo, tu salud. ¿Qué es importante? Tu vida espiritual y tu salud. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Menos nos importamos de la cosa espiritual y de la salud. Son las 2 cosas que menos nos importa. Pero si tú quieres poner a Dios en primer lugar, estudia las leyes naturales de salud y prepárate delante de Dios. Esas son las 2 cosas más importantes. Para que vive 83 o 93 o donde Dios quiere que vaya. ¡Aleluya! Entonces Dios dice, si obedece, yo soy tu médico. Yo me encargo. Ese texto dice así, interpretado a mi manera. Si tú me obedeces en las leyes que yo he puesto, yo me encargo de tu salud. Ahora, nosotros no hemos obedecido, hemos quebrantado muchas leyes y por eso Dios en su misericordia mandó a Cristo a llevar nuestras enfermedades y también dio la ordenanza de la iglesia, oren por los enfermos y sanarán. Pero luego Dios dice, cuidado cómo vives, porque si vives malamente, comiendo toda esa cosa basura, pues te va a volver algo peor. Yo quiero ver a cada uno sano, pero quiero que se va cambiando la forma de pensar. La Biblia dice, primeramente, Romanos 12, presentar vuestro, ¿qué? Presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que no es pedir una cosa fuera de normal. Presentar tu cuerpo en sacrificio a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, y no conforméis al mundo. Recuerda que dije antes, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, de comer, de andar, de hablar, que hemos heredado a nuestros padres. Entonces, cuando tú te conviertas, todo tiene que ser renovado, cambiado. Y la Biblia dice, no sea conformado a este mundo, no sigue igual que antes, sino sea transformado. Y esa palabra en el griego es la palabra que se usa cuando un gusano se hace mariposa. Es una transformación completa de la mente. Si tú quieres ser transformado, tiene que ser renovado. Y si todo el día está escuchando la tele o el radio o basura, no me extraña que estás lleno de todo tipo de enfermedades. Ahora le voy a hablar algo un poco más serio y más complicado. ¿Están dispuestos hasta ahora? Hay varias razones por la enfermedad, aunque Dios sana.
Pero si Dios sana, yo no quiero que vuelves a otra vez a estar enfermo y que te viene algo peor. Todos tenemos alguna cosa mal. Hay dos sistemas, sistema del mundo, medicinas, médicos, cirujanos, y gracias a Dios por ellos. Y hay otro sistema de la vida natural, de los herbolisterías, tienda natural. Esas dos ciencias van como paralelas, aunque a veces chocan. La medicina, pero todos los médicos que yo he hablado me dicen lo mismo, que cada medicina tiene su efecto secundario. Te sana a un lado y te afecta a otro. Ese es un sistema, y gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por la ciencia. Y luego a otro sistema que Dios dice, si obedece todas mis leyes naturales, yo me encargo de todo. Yo seré tu sanador. Cuando fuimos, Rod y yo, a México, había caído edificando mi casa y caí de cabeza entre dos troncos. Entonces traté de soportarme mientras caía, pero la cabeza pegó un golpe y me levanté pegando gritos y perdí el conocimiento. Éramos recién casados y yo no sé lo que pasó, pero cuando me desperté estaba en la ambulancia. Recuerdo la sirena de la ambulancia llevándome al hospital. Encontrar en la columna rota un disco aplastado. Entonces en la ambulancia Roda estaba pensando, acabamos de casar, mi marido puede ser que se queda paralítico, silla de ruedas toda la vida, y Dios le dio una palabra de consuelo en ese momento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y así ha sido. Entonces fui al médico y yo digo, no está roto, ¿verdad? No está roto. Dice, vamos a ver. Me enseñó la radiografía así, y estaba un disco aplastado. Entonces me puse un aparato ortopédico de cuero y hierro. Y tenía que llevar eso para quedar así debajo de la camisa, pero se notaba que yo tenía un aparato ortopédico puesto. Y llegué a confiar en ese aparato porque tenía miedo que se lo quitaba, pues como una bisagra, la columna se me iba a ir. Y llegué a tener una dependencia porque el médico dice, si no sigue llevando esto, te puede quedar encurvado, como se ha visto mucha gente que quedan así. Pero tenía cita en México, tenía que predicar en México. Entonces tenemos un Volkswagen, una furgoneta, y decidimos ir, aparato y todo. Pero llegué a México, estaba con fiebre, alto, dolores terribles en la espalda, no sabía qué hacer. Tenía que orar por los enfermos, pero con ese aparato digo, ¿cómo yo voy a estar orando por los enfermos y que se le ve que tengo ese aparato ortopédico? Y estaba leyendo este texto de la Biblia. Yo soy Jehová, tu sanador, tu médico. Yo me encargo. Y dije, Señor, si tú eres mi médico, voy a quitar este aparato y voy a andar. Y si me quedo encorvado, tú tienes la culpa. Así lo dije. Y quité el aparato, llorando, quebrantado, con dolor. Pero digo, tú eres mi médico. Y ese día tenía que ir a ver al gobernador a pedir permiso para el Coliseo. Y era escaleras interminables llegando a su oficina. Y cada paso era dolor, sudor y sufrimiento. Y cuando llegué a la oficina estaba lleno de gente. Y ahí no había número ni orden, era todo un desorden. El más sinvergüenza entraba primero, yo no sé cómo lo tenía arreglado. Y yo tenía tanto dolor que no podía quedar más en pie porque no había silla, todo el mundo de pie. Entonces me puse delante de la puerta del gobernador con la mano así y digo, cuando sale el secretario y abre la puerta, me tiene que tumbar a mí. Pero yo no voy a seguir así. Entonces cuando le llamé la atención, me dijo, yo no mandaré la policía, pero no te le puedo dar el permiso escrito, que luego otros grupos quieran hacerlo. Yo con la palabra de ese caballero digo, pues voy a lanzarme. Desde ese día se ha ido el dolor, poco a poco, durante 2 o 3 días,
Y ya estoy igual con la columna así, porque los médicos me miran la columna y una practicante me dice, parece un salchicha. Pero hace pocos años comencé con un dolor de espalda y me estaban tratando con microondas, con masaje, con terapia, con muchas cosas en Estados Unidos. También fui a ver un osteólogo, el especialista en hueso, el hombre más especialista del pueblo, de la ciudad donde yo vivía, y me dijo, la única solución es quitarle un vértebra para aliviar el dolor. Bueno, ¿qué hago? Yo tenía que venir aquí y yo digo, yo no voy a quitarme un vértebra porque yo no... Y no tiene nada que ver con lo de anterior, ya estaba sano del otro. Pero era los cervicales y era la espalda. Entonces dice el médico, le doy cortisona, me dio 4 inyecciones de cortisona en la espalda para poder hacer el viaje. Pero Dios le habló a mi hija y ella hizo que me sacara un análisis de saliva. Escupe en un tubo por la mañana, mediodía, la tarde, la noche, lo manda al laboratorio y te dice de qué cosas eres intolerante. Y yo vi por el análisis de sangre no se lo va a enseñar, mostrar nada, ni el análisis de orina. Era de la saliva. Era intolerante al gluten. El gluten, ¿sabe lo que es gluten? Es proteína de trigo. Entonces, que no podía comer nada, pan ni nada con trigo. Dejé de comer cosas de trigo y estoy más sano que una pera. Cuando el médico quería quitarme una vértebra. ¿Tú ves las dos ciencias diferentes? Y si tú tienes dolor de espalda, puede ser, la única forma de saberlo es no comer nada de trigo durante una semana y si te le van los dolores ya sabes que viene. A mí la ciencia médica no me podían encontrar problema. Entonces, intolerante a la lactosa y avena. Dios sana con ciencia, con conocimiento, con sabiduría y también sana por el poder del Espíritu Santo. Le voy a dar ahora diferentes maneras de que uno se enferma. Primera razón por la enfermedad, el descuido de las leyes naturales. Ignorancia o descuido de las leyes naturales. De comer mal o beber. Si comes mal, bebes mucho alcohol, se va a estropear el hígado. Si fumas, se lo va a arruinar los pulmones. Si come demasiado, el organismo no puede aguantar tanto sobrecarga de toxinas. 2, abuso de la alimentación muerta. Alimentación muerta son comidas procesadas. Todo lo que el hombre procesa, el cuerpo no puede procesar. Lo que el hombre procesa, el cuerpo no puede procesar. Entonces lo va eliminando, pero no te da alimentación. Comida procesada. Gaseosas, que produce piedras en los riñones. De vez en cuando, pero engancha y te produce piedras. Todo gaseoso produce piedras. Glotonería, sobrepeso, exceso, sobrecargado con toxinas. Número 5, ansiedades y estrés. ¿Cuántos tienen ansiedad, estrés, están estresados? Pues eso produce enfermedades. El cuerpo no aguanta eso. El Señor dijo, venid a mí, descansad. En mi ministerio hay mucho estrés, pero el Señor me da descanso, me da paz. Entonces el Señor, venid a mí todos los estresados, no sea ansioso. El Señor dice que nos va a dar el manto, en español dice alegría, pero en el hebreo es el manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. El espíritu angustiado abre puerta a la enfermedad. Temor abre puerta a la enfermedad. Ansiedad, angustia, amargura, desilusión, todas estas cosas abren puerta a la enfermedad. No que es pecado estar ansioso, pero el Señor dice, no sea confiado en mí. Miren los pájaros como no trabajan, ni hilan, y yo les cuido, y yo te voy a cuidar. Ahora mucha gente está ansiosa, ¿dónde voy a trabajar? ¿Y qué voy a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y hay que llegar a ese punto de decir, Señor, tú eres mi Padre, tú me vas a cuidar.
Yo pongo mi parte, no voy a estar en cama todo el día con los brazos cruzados, pero confío que tú me vas. Porque yo pregunto, ¿cómo Dios da de comer a todos los pájaros? Poniendo en ellos el instinto para buscarse la comida. ¿Y cómo Dios te va a suplir? Poniendo en ti la sabiduría de cómo sobrevivir. Aleluya. Falta de ejercicio. Tenía un cardiólogo en Estados Unidos que siempre me decía que tengo que hacer ejercicio. La última vez que lo vi, hace años, ya no voy, estaba bastante gordo, ya no me habló más de ejercicio. Nada más me da pastillas. Falta de ejercicio y falta de descanso. Por eso Dios ha puesto el sábado o el domingo para que tú descansas y dejes que el cuerpo se rejuvenezca. Número 8. Aquí estamos entrando un poco más profundo la cosa. Número 8 es maldiciones. ¿Entiende lo que es maldición? Decir mal. Maldición es decir mal. Y es muy importante que los padres hablamos bendición a los hijos. ¿Y cuántas personas aquí? Yo no sé cuántas, pero seguramente algunos que han dicho en su vida, ojalá que me muero, que me quiero morir. Eso abre puerta al enemigo para producir depresiones o enfermedad. Cuando uno quiere morir, entra en una pasividad espiritual. En esa pasividad en que no quiere luchar, porque la vida cristiana es una lucha para mantener tu fe. Es la buena batalla de la fe. Entonces hay que luchar para mantenerse, hay que luchar para seguir creyendo. Hay que luchar para estar de pie. Y cuando uno dice eso, se maldice a sí mismo. O alguien le dice, ojalá que no te hubiera parido. O que tú no sirves para nada, o que tú nunca vas a hacer nada en la vida, tú eres un vago, qué sé yo. Lo que los padres a veces decimos, cosas que maldecimos a los hijos. Y hay otras maldiciones, que personas con celos o envidia te maldigan. Pero hay un texto que a mí me ha ayudado, porque aquí en España me han maldicho internet, televisión, libros. Pero tengo un texto en la palabra de Dios que dice, los que te bendigan, yo voy a bendecir. Y los que te maldigan, yo voy a maldecir. Y eso es la herencia mía. Cada lengua que se levanta contra ti en juicio, lo condenará. Y su justicia es de mí, dice el Señor. Entonces le tengo lástima a los que hablan mal de mí, porque Dios me ha bendecido y no hay nadie que me puede maldecir. Pero si tú no tienes esa protección, y sobre todo un niño es muy herido y ese afecta su vida. Y ahora muchos niños quieren suicidarse porque la ven en la tele o algo así. Enseña a los niños a amar la vida, luchar por la vida y luchar por la vida eterna. Cristo es vida. Él viene a dar vida y el diablo viene a matar, destruir y robar. Cristo vino a darte vida y hay que luchar por esa vida hasta el último momento cuando Dios te quiere llamar. Una mujer que maldijo a mi hija porque tenía celo, tenía envidia, porque yo tengo una relación con ella tan buena y ella no tenía padre y tenía celo. Y si le cayó una enfermedad incurable, gracias a Dios, Dios la ha sanado. Pero tú maldigas a un siervo de Dios y te puede caer sobre ti la maldición. Hay que bendecir y no maldecir aún tus enemigos. Bendiga. Luego, espíritus de enfermedad. Espíritus de enfermedad. En San Lucas la Biblia habla de una mujer que estaba en la sinagoga incurvada y no se podía levantar. Entonces, Jesús cuando la vio, dijo, mujer, libre eres de tu enfermedad. Y le puso las manos y se enderezó. Y los fariseos dijeron, es sábado, no se debe sanar la gente los sábados. Y dice, hipócrita, si tu buey o tu oveja cae en una fosa, no la saca
en el día de sábado. Y esta mujer que Satanás ha atado por 18 años, no conviene que sea librado el día de sábado. Entonces significa que hay espíritu de enfermedad, hay espíritu de parálisis, hay espíritu de dolor, hay espíritu de muerte. Esos son demonios. Yo recuerdo la primera vez que oré por una mujer con jaqueca, 7 años con jaqueca. Y le puse la mano en la cabeza donde tenía el dolor y de repente se le fue de la cabeza a la espalda. Le puse la mano a la espalda y se fue al otro lado. Le puse a otro lado y se fue abajo. Y yo seguí ese dolor hasta que lo sacamos. Y entendí que hay espíritus de dolor. Entonces hay espíritu de enfermedad. Sacando el espíritu, la persona se va recuperando. No es inmediato. Se saca la causa. Y luego se va recuperando el cuerpo. Y tiene que seguir confesando la palabra, como ha escuchado a Amada, como ella estaba confesando, creyendo, Dios me va a sanar, no estaba a ver qué pasa y no siento nada. Cuando sacamos ese espíritu de ella, era como sacar una hierba mala, y cuando la tierra es húmeda, se puede sacar la hierba con las raíces, y si es seca, se quita la parte arriba y queda las raíces. Si tú vienes con fe y dispuesto a obedecer a Dios y presenta tu cuerpo a Dios, sacrificio vivo, es blandar la tierra para que podamos sacar la raíz. Y si no, pues le rompemos un poco arriba y se queda la raíz. ¿Estamos? ¿Están creyendo? Espíritu de enfermedad, de dolor, espíritu de muerte. Yo he encontrado bastante personas con espíritu de muerte. Si quieren suicidar o si quieren morir, y es el diablo que quiere matar. Dios nos da vida y quiere que luchemos por la vida. Hay espíritu sordo también. Estuvimos en casa una vez y escuché a alguien llamar a la puerta y fue mi esposa a contestar. Yo estaba escribiendo. Y alguien llamó a la puerta, ella contestó, pero no escuché que ella hablara nada. Y cuando me levanto con curiosidad a ver, estaba mi esposa hablando con señas de sordo y mudo. Y había un hombre sordo y mudo de nacimiento con la tarjeta de sordo y mudo pidiendo limosna. Entonces le dije, invítele que entra, y le invitamos y le predicamos la palabra, pero por escrito, porque nunca había oído en su vida, nunca había hablado. Y entonces yo le pregunté si quería servir al Señor y parece que sí. Y luego decía, así esos ruidos. Y oramos. Y cuando hice la prueba, así, oyó en un oído algo. Primera vez en la vida. Entonces oramos otra vez. Y oyó el otro oído un ruido. Y ya estaba yo animado. Entonces oré la tercera vez y oyó el reloj en los dos oídos perfectamente. Cristo oró por un ciego, oró una vez. El Señor le dice, ¿qué ve? Dice, veo hombres andando como árboles. Oró otra vez y yo lo vio más claro. Oramos por una mujer que tenía piedras en la vesícula y salieran 9 piedras, pero quedó una. A veces hay que orar 2 veces. Pero es un progreso, tú decir, Señor, yo quiero ser sano. Y esa es la pregunta. ¿Quieres ser sano? No solamente sanado. Yo no digo si quieres ser sanado, sino quieres ser sano. Mente, alma y cuerpo. Para glorificar a Dios. Para andar en su pisada, para obedecerlo. Para ser un testimonio de lo que Dios puede hacer en una vida. Quiere ser sano. Y el Señor le pregunta, y si dice que sí, pues ya eres candidato. Jesús dijo, predica el reino de Dios. Hay personas que tienen maldición por sus nombres. Echamos demonio de alguien con problema con nombres. Tú no me entiendes, ¿no?
vas a entender ahora. ¿Qué le parece que le pone a la hija el nombre Angustia? ¿Qué va a tener esa mujer? ¿Qué le parece le ponemos a una niña nombre Dolores? ¿Qué va a tener? Yo recuerdo cuando llegamos a España, teníamos una criada que se llama Remedios. Y Dios le habló, casi se convierta, pero la Iglesia Católica le prometieron un piso, entonces ella no se pudo entregar al Señor. Remedios, nunca me olvido, rechazó el Evangelio, esperando un piso. Y cuando no llegó el piso, volvió loca, manicomio, se ahorcó. Remedio. El Remedio no era la Virgen de Remedio, Remedio era Jesús. Yo recuerdo testificando a una mujer que era muy devota a la Virgen del Carmen. Y ella estaba aferrada ahí y no podía hacer nada, no quería dejar esa idolatría. Tú sabes que la idolatría trae maldición. ¿Lo sabes? Entonces un día pasé por la casa, dijo, ven que mi hijo está muy grave. Yo digo, yo no puedo orar por tu hijo porque tú eres un idólatra. Como yo soy muy diplomático. Pero luego el Espíritu Santo dice, prueba, pregunta, y si dice que sí, yo le pregunté, ¿puedo orar por tu hijo? Y se sana ahora mismo. ¿Tú dejarías la idolatría y esas cosas? Dice, yo sí. Se llamaba Matilde. Oré por el niño y se quedó sano inmediatamente. Ella quitó todas las imágenes y ha sido un evangelista de primera categoría. Había ganado 40 almas antes de que se fuera a Francia. Y la bauticé en el río Guadalhorce, escondido, porque el marido me mataría si supiera eso. ¿Está entendiendo?